En esta mañana, el privilegio que nos da de estar en tu casa, la bendita gracia de poderte adorar, poderte bendecir. Te agradecemos, Señor, el que estés con nosotros y el que haga que nuestro corazón se vierta en receptividad para recibir tu palabra. Te pedimos, Dios, que en todo Jesucristo sea glorificado. Que veamos tu gloria, que vivamos la experiencia de tu visitación y que podamos responder al propósito de tu palabra. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, lo pedimos, Señor. Amén. Amén, Señor. Desde luego, el sábado vamos a estar hablando sobre matrimonios. Pero a mí me gustaría en esta mañana poder hablar un poco sobre la familia. La afirmación cristiana con respecto a la familia es una postura muy antigua. Y desde luego, si lo vemos desde el punto de vista teológico, tendríamos que decir demasiado antigua. El concepto de familia, cuando se pretende analizar a la luz de la fe, es casi, en los postulados de fe se dice que la familia está antes que la iglesia, que Dios pensó en la familia primero y pensó en la iglesia después. Así de antiguo es el concepto de la familia. Desde luego, hay quienes han pretendido agarrar el concepto de la familia hoy y tratarlo de ver como un asunto nuevo, con objetivos prejuiciados, con intenciones malsanas. Pero cuando miramos la historia de la vida familiar, vemos la vastísima evidencia de su funcionabilidad, de los beneficios que se pueden adquirir como resultado precisamente de un buen entendimiento y de una buena función familiar. Desde luego, yo no creo que los sociólogos están en posturas en contra de la familia. Yo creo que la sociología humana misma admite y entiende que el gran problema que hoy tenemos, esa amargura que experimentamos, ese mal sabor que tenemos en nuestra boca con respecto a la sociedad, es como consecuencia precisamente de un deterioro serio, grave, en la familia. No podemos negar, por el otro lado, que hay algunas personas que tienen prebendas, que tienen intereses particulares, que tienen agendas muy claras y muy definidas, y ven dentro del concepto de familia tradicional, ven un obstáculo muy grande, muy serio, para ellos entonces establecer sus conceptos dañinos y llenos de prejuicios. Es la gente que probablemente escuchamos en infinidad de ocasiones haciendo argumentos enfocados y orientados a necesidades de eliminar, adoptar, cambiar, algunos hasta de aniquilar el concepto de familia que hoy en día tenemos. Y desde luego, a veces les escuchamos hablar del concepto familiar como un concepto obsoleto, inservible, y se utilizan epítetos que son perjudiciales a la experiencia de la fe. Yo no sé si usted se ha percatado, pero en los últimos años hemos
observado una guerra verbal de individuos que de alguna manera buscan la forma de quitar crédito a la vida de la fe y a los valores de la fe, y sobre todo a los valores de la familia. Una de las cosas que uno puede señalar, y que yo estoy seguro que usted se ha percatado y se ha dado cuenta, es el concepto fundamentalismo. Después que sucedió la desgracia del 9/11 en la ciudad de Nueva York, y la prensa se dio a la tarea de plantear que aquello era el resultado de un acto violento, de un acto terrorista por parte de unos fundamentalistas, hubo gente que le gustó el término, le gustó el concepto y entendió que también se podía acuñar para de alguna manera aprovechar el incidente, aprovechar la desgracia, ponerlo en la psiquis de las personas como un elemento feo. Y al día de hoy, cuando escuchamos personas que están en contra de los valores, que están en contra de los conceptos de familia, los escuchamos precisamente llamar fundamentalistas a aquellos que defendemos esos conceptos. Los escuchamos a diario, inclusive los leemos a diario. Leemos de gente que ha comenzado a utilizar la palabra fundamentalista como una mala palabra. Y desde luego, los conceptos de familia son conceptos fundamentalistas. No son fundamentalistas terroristas. No, son fundamentalistas bíblicos. Son fundamentalistas de fe. El elemento fundamentalista que encontramos en la experiencia de la vida cristiana con respecto a la familia es lo que ha traído grandes beneficios a la sociedad por cientos y por miles de años. Ahora, ¿qué es lo que se persigue detrás de ello? Pues lo que se persigue es simple, lo que se persigue es sencillo. Lo que se persigue es aniquilar el concepto de familia como hoy lo tenemos, como hoy lo concebimos, como hoy lo enseñamos, para entonces introducir unas nuevas escamas, unos nuevos elementos a la vida familiar que nada tienen que ver en lo absoluto con lo que la Biblia enseña sobre lo que es familia. Ahora, es interesante que muchas veces nosotros los cristianos mantenemos una postura un tanto lánguida, un tanto queda, demasiado sosegada, diría yo, ante este tipo de postura, ante este tipo de posición de hombres y mujeres que pretenden afectar el concepto familiar que la Iglesia por miles de años ha estado afirmando y ha estado sosteniendo. Ahora, fíjense qué dato interesante. Si viéramos a una persona lanzando petróleo al mar, si supiéramos de alguien que va a lanzar plutonio al aire, si conociéramos de alguien que está planificando contaminar la tierra con veneno mortal, ¿qué usted haría? ¿Qué acción usted tomaría? ¿Qué determinación usted tendría? ¿Dejaría que una persona lanzara el petróleo al mar? ¿Dejaría que alguien lanzara plutonio al aire? ¿Miraría para el lado si usted viera a alguien cuya agenda es contaminar la tierra con veneno mortal? ¿Usted se cruzaría de brazos y dejaría que tal persona hiciera ese daño que destruiría a toda la humanidad? Pues estamos hablando de lo mismo, querido. Estamos hablando de lo mismo. Así como sería de perverso lanzar petróleo al mar, así como sería de perverso tirar plutonio al aire o enviar veneno a la tierra, así de perverso es pretender
destruir el concepto de familia que la Biblia enseña. Así de dañino es pretender alterar el concepto de familia que la palabra de Dios ha establecido. Y si yo no puedo quedarme de brazos cruzados al conocer de un loco que quiera lanzar petróleo al mar, de un loco que quiera tirar plutonio al aire, de un loco que quiera contaminar la tierra, pues así mismo debo yo de ocuparme en trabajar para evitar que unos individuos quieran destruir, quieran desarraigar el concepto de familia que la palabra de Dios nos ha enseñado. De hecho, la afirmación de la familia tiene base bíblica, tiene base histórica, y hay, bueno, yo creo que si se fuese a escribir un libro sobre los testimonios que acontecen favorables en familias sanas, en familias saludables, yo creo que ese libro sería interminable, porque a fin de cuentas, las cosas extraordinarias que los seres humanos podemos vivir y podemos disfrutar hoy es precisamente como resultado de la estabilidad familiar. Yo hace años estaba viendo un programa de televisión. Estaban entrevistando a una niña que apenas estaba en 9º grado. Pero para sorpresa de los que estaban allí, esta niña ya era estudiante de física de la NASA. Desde luego, si siendo una niña estudiante de 9º grado, pues apenas unos 14 años de edad, y estar a los 14 años como estudiante de física en la NASA, tiene entonces que llevarnos a una conclusión bien sencilla. Esta muchachita era extraordinariamente brillante. Y empezaron a hacerle preguntas de física. Y ella empezó a responder a cada una de las preguntas de física. Empezaron a plantearle a ella qué dificultades ella podía entender dentro del campo de la física, y ella empezó a expresar las dificultades que podía entender dentro del marco del entendimiento de la física, y allí estaba ella haciendo planteamientos bien claros sobre ese particular. De hecho, los que la estaban entrevistando estaban asombradísimos, porque esta niña de 14 años de origen latino estaba respondiendo a todas las preguntas que los físicos que allí estaban le estaban realizando. De repente, el moderador le dice: óyeme, ¿a qué le atribuyes tú el que puedas estar, el que te hayas podido colocar a tan temprana edad como un estudiante tan admirada y tan reconocida dentro de la NASA? Y mire la respuesta que ella dio: lo debo a que mi hogar es una familia cristiana. Oiga, yo no me pude contener, yo no me pude mantener sentado, yo tuve que ponerme en pie, y desde luego la estaba viendo en la televisión, que ella no me estaba viendo a mí, pero yo me tuve que poner de pie y darle un aplauso. Lo que aquella jovencita estaba diciendo, lo que aquella jovencita estaba expresando, era el testimonio más grande que esta sociedad debe escuchar. Pues generalmente nosotros tenemos la tendencia de mirar las cosas negativas, las cosas que realmente siempre las miramos y las interpretamos de forma negativa. Pero allí había un testimonio contundente de lo que un concepto de familia cristiana es capaz de realizar en la vida de un ser humano. De hecho, en la fe judeocristiana, todos sabemos que Dios prometió a Abraham una familia poderosa. Pero para ello cumplirse, Dios le ordenó a Abraham y le dijo a Abraham
que de la misma forma y de la misma manera que él observaba los preceptos divinos, él también quería que se los enseñara a su familia, se los enseñara a sus hijos, y le indicó que si ellos también observaban los preceptos divinos, todo le iría bien. Yo no creo que Dios tuviera la intención de engañar a Abraham. Yo no creo que Dios tendría la intención de manipular a Abraham. Yo creo que la intención de Dios para con Abraham era una intención buena. Y se lo hizo saber de esa manera. Mira, si no solamente tú me obedeces, si solamente tú eres el único que me obedece, las cosas se van a afectar. Pero si tú le enseñas este mecanismo de obediencia, de sumisión a mi voluntad, a tus hijos, a tu generación, yo te aseguro que todo le irá bien. Y desde luego, si esto Dios se lo ordenó a la familia de Abraham, e Israel estableció este mismo concepto dentro de su familia, pues ¿por qué nosotros no podemos pensar que en nuestra generación debemos enseñar a los nuestros lo que Dios establece, lo que Dios postula en su palabra para bendición a nuestra familia? Mire, yo con toda honradez, yo no creo que yo tenga toda la fuerza y el poder de convocatoria para ahora salir a la calle y declararle una guerra a los enemigos del concepto de la familia. No, yo no creo, yo no ando soñando con esas cosas. Ni ando soñando que ahora debo levantar un movimiento de cruzada en contra de toda esa gente que está tratando de afectar los conceptos de familia para lograr sus agendas nefastas e inmorales. No, yo no creo que yo tenga. Yo sí creo que si cobro conciencia en mi función y en mi responsabilidad dentro de mi familia, y si cobro conciencia en mi deber y en mi responsabilidad de comunicar esto a hombres y a mujeres que a su vez tienen familia y son cristianos, óigame, podemos tal vez estar en Egipto, pero ¿sabe qué no sucederá? No sucederá lo que ya la historia escribió, lo que ya la historia ha escrito. La sociedad podrá tener y vivir en tinieblas, pero en la casa de los hijos de Dios habrá luz. Yo no ando con la pretensión de decir yo voy a levantarme en un movimiento de cruzada para expulsar, como dice el cántico, echó a la mar a los enemigos de la familia, jinete y caballo. Yo no ando con ese cuento. Realmente esa no es mi consigna. Ahora, mi consigna es entender que si yo logro dentro del marco de mi núcleo familiar enseñar los valores bíblicos, los valores cristianos, y usted se une a mí y cada uno de nosotros nos unimos al propósito y al plan de las Sagradas Escrituras, oiga, nosotros podemos lograr hacer el balance necesario que nuestra sociedad requiere para no destruirse. Y a mí me parece que de esto es que se trata. Ahora, si miramos brevemente a las Sagradas Escrituras, mire lo que dice la palabra de Dios con respecto al concepto de familia de Israel. Si vamos al Deuteronomio, al capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6, y leemos del verso 1 en adelante, dice la palabra del Señor: estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra en que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. O sea, el guardar los preceptos en el sentido familiar tiene un beneficio tan marcado
que nos permite vivir no solamente una mejor calidad de vida, sino que nos permite vivir una larga vida. Dice, escucha Israel y esfuérzate en obedecer, así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abunda la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Si leemos el capítulo 4 y versículo 9 del libro del Deuteronomio y miramos en el versículo 9, dice, pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de su corazón mientras vivan. Cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos. Me encanta que la Escritura me da responsabilidad a mí como abuelo para con mis nietos. Porque dentro de estas nuevas cosmovisiones quieren desplazar a los abuelos de funciones y de responsabilidades para con los nietos. Y la Biblia dice, olvídate de las sandeces que digan otros. Yo te ordeno que los valores de tu fe se los enseñe a tus hijos y se los enseñe también a quién, a tus nietos. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? ¿Conoce usted este planteamiento? Ahora, vea lo que dice la Sagrada Escritura en el Salmo 78. En el Salmo 78 y en el versículo 1 en adelante. Mire lo que dice la palabra del Señor. Pueblo mío, atiende a mi enseñanza, presta oído a las palabras de mi boca. Mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño, cosas que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. Note bien aquí lo que plantea precisamente un nieto, o bisnieto, o un chorno. Pero mira lo que está diciendo aquí. Lo que les voy a contar a ustedes es el resultado de lo que a mí me contaron. Es decir, generaciones después, el salmista está demarcando aquí un dato bien claro, meridianamente claro. Y está diciendo ¿qué cosa? Él está diciendo con perfecta claridad, yo soy el resultado de lo que mis antepasados me enseñaron. ¿Y a qué estoy recurriendo para manejar los problemas de crisis que tenemos como sociedad? Pues estoy recurriendo precisamente a esa enseñanza de mis antepasados, porque pretendo que la gente de hoy conozca lo que Dios es capaz de hacer por siempre. Amén. Es deber y es responsabilidad nuestra trabajar con nuestras familias y educarlos en el temor del Señor y educarlos en el servicio al Señor. La iglesia debe enfocarse en ese compromiso. Educar a nuestra familia. La Biblia exhorta continuamente a los padres hacia esta dirección. Pide a los hijos que escuchen el consejo del padre y el consejo de la madre. Pero a fin de cuentas demarca las Sagradas Escrituras que la responsabilidad primaria, desde luego, si yo quiero que mis hijos y mis nietos escuchen el consejo de la fe, yo tengo que tener el compromiso de comunicar ese consejo. A mí me encanta muchísimo lo que el apóstol San Pablo en su segunda de Timoteo, en el capítulo 3, ¿verdad? Tradicionalmente afirmamos que la carta es de Pablo a Timoteo, pero me encanta muchísimo lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 14 al verso 17. Y mira qué dato interesante nos presenta la Sagrada Escritura sobre este particular. Versos 14 al 17 dice, pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste
desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Note bien el recurso que utiliza el apóstol San Pablo aquí para convocar a Timoteo al compromiso de enseñar la palabra. Le está diciendo: Timoteo, si tú llegaste a convertirte en obispo de la iglesia, fue como resultado de ¿qué? Como resultado de unos padres. En este caso aún más maravilloso, porque no se registra el nombre del padre de Timoteo, se registra el nombre de la madre y se registra el nombre de la abuela. Lo que quiere decir que en aquella sociedad probablemente había mujeres que educaban a sus hijos y habían abuelas que educaban a sus nietos. Pero mire qué dato interesante: una madre, quién sabe, viuda, una madre, quién sabe, soltera, una madre, quién sabe bajo qué condiciones y bajo qué circunstancias se había dado a la tarea de enseñar a un muchachito los secretos de la fe, los valores de la fe, la grandeza de la fe. Se había dado a la tarea de formar el carácter y la vida de ese muchachito, al punto en que cuando Pablo le escribe, ya no es un muchachito, es todo un obispo de la iglesia.